quebrantados entienden la gracia de Dios y la abrazan. Aquellos que hemos estado quebrantados en el piso, partido en dos, que la situación, la crisis, el abandono, la traición nos quebró la vida, el abandono, la infidelidad y cualquier cosa semejante. Nos partió la vida en dos y caímos postrados, que pensábamos que íbamos a perecer. Pero la gracia de Dios nos vio postrados, nos vio partidos, nos vio heridos y se inclinó hacia nosotros. Porque la gracia no sube, la gracia baja hacia aquellos que están postrados. Por eso es que la gracia solo puede ser comprendida, entendida por aquellos que han estado quebrados. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, gracias. Espíritu Santo, tu asistencia es imprescindible para nuestras vidas en esta mañana, para ser guiados, para ser afirmados, para ser iluminados por tu palabra. En esta mañana, Señor, mira cada corazón que ha venido a recibir tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en esta hora, Señor, úsala para gloria de tu nombre, bendición de nuestra vida, salvación de los perdidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir pues lo que Dios ha puesto en mi corazón para sumar a la edificación, sumar al propósito, sumar a lo que Dios está construyendo en cada uno de nosotros. La Biblia habla de que el Señor es el que edifica la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él construye, Él va formando, Él va estructurando la vida de la iglesia. Nosotros como iglesia somos edificados por medio de su palabra, por medio de su verdad. Y en esta hora para mí es una tremenda bendición poder ser considerado por el Señor para ser útil y sumarle. En el día de hoy tenemos un tema que ha sido medular, ha sido central en el cristianismo, la gracia del Señor. Y esto es muy importante, que en el día de hoy, que usted salga de aquí como un hijo de gracia y no como un desgraciado. Porque el no comprender la gracia del Señor, el no asimilar, el no alcanzar, conectar con ella, pues nos hace a nosotros vivir fuera de la gracia y de todo lo que la gracia implica en nuestra vida. En un mundo donde todo es por mérito, en un mundo que nos ha enseñado a nosotros que si tú haces te premia, y que la gente vale por lo que tiene, y donde quiera hay competencia en el tema empresarial, las competencias dentro de las empresas, se establecen equipos que compiten unos con otros. En la escuela nos enseñan, ¿verdad?, en el tiempo de la física y los deportes, a competir. Y van creando en nosotros esa tendencia y esa mentalidad de que necesitamos competir para poder ganar. Y aún dentro de la ley del Señor se dan competencia entre los ministerios también. Hay pastores que compiten con otros por la iglesia más grande,
hay líderes que compiten con otros por quién hace el evento más estruendoso y quienes, ¿verdad?, pueden tener la cúspide del éxito. Se nos ha enseñado que tu rendimiento en las cosas es lo que te califica para tu poder ser reconocido. En las empresas no promueven a nadie porque sea serio, sino porque produce dentro de la empresa. Y todo depende del desempeño y de aquello que las personas puedan hacer o realizar para ser reconocidos. De manera que desde pequeños, en todos los ambientes, se nos enseña eso. Y aún en el barrio, hay quienes compiten a ver cuál tiene la casa más bonita en el barrio. A veces quién tiene el carro más moderno, quién tiene, ¿verdad?, la tecnología de punta, el último celular. No, yo tengo que superar eso. Y todo el sistema caído va creando una especie de sistema de meritocracia. Si tú tienes, hay gente que vive en alquilado, hay gente que vive en una casa cayéndose, con todo el respeto, ¿verdad? Pero andan con un iPhone 16. Andan con un iPhone 16. Y donde llegan con un iPhone 16, la gente no le pregunta dónde tú vives, sino que lo califica por el celular que tiene. No, pues si este tipo tiene un celular pues entonces este tipo tiene. Entonces muchas veces los méritos vienen de forma equivocada. Sin embargo, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, en las Escrituras descubrimos un principio importante, un principio que es contrario a la lógica humana. Gloria al Señor. En la lógica humana, usted debe de hacer para merecer. Pero en la lógica bíblica, la palabra nos lleva al principio de gracia que nos habla de que se nos otorga algo que no merecemos. Que no merecemos. Entonces la gracia de Dios no se gana, se recibe. Usted no necesita hacer absolutamente nada. Dele un codazo a su hermano, por favor. La gracia no se gana. La gracia no se merece. La gracia no se puede comprar. Es simplemente un regalo inmerecido. Es algo que tú no necesitas acumular mérito, porque tu mérito no califican por más y altos que sean para merecerla. Amén. Entonces, la gracia no es más que Dios abriendo su corazón hacia hombres caídos, mujeres impías, gente irredenta, gente que está en lo bajo. La gracia es eso, Dios abriendo su corazón para otorgar al pecador el beneficio de algo que él no puede comprar, de algo que él no puede obtener por sí mismo. ¿Alguien me sigue? A lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta el Calvario, vemos la historia de un Dios que no da al hombre lo que merece, sino que le ofrece lo que no puede alcanzar por sí mismo. ¿Alguien me sigue? Lo que no puede por sus fuerzas, por su capacidad, lograrlo y obtenerlo. El hombre no puede contar con comprar el perdón de Dios. Sin embargo, Dios se lo otorga. ¿Qué puede hacer el hombre? El hombre puede contar con restauración de parte del Señor. El hombre puede contar con vida eterna de parte de Dios. ¿Y cómo se compra eso?
¿Y cómo usted lo tiene? ¿Tiene usted la capacidad de adquirirlo como va a un supermercado? Déjame adquirir un poco de vida eterna esta semana. Déjame ponerme una recarga de restauración en esta semana. Usted no puede hacer eso. Todos los medios y recursos de Dios son inaccesibles al hombre a menos que Dios mismo lo disponga. A menos que Dios mismo se lo otorgue. Por eso en el día de hoy nosotros queremos hacer una reflexión expositiva con cada uno de ustedes, para que nosotros entendamos que la gracia de Dios es más que una doctrina teológica. Vamos, que la gracia de Dios es más que un sistema conceptual, bíblico, escritural. Que la gracia de Dios es más allá de un análisis exegético. Que la gracia no tiene que ver con una doctrina, sino con una persona. Vamos, que la gracia no tiene que ver con una exposición. Yo poder agotar 45 minutos de esta prédica, que es mi intención, no tiene la más ni remota cercanía a lo que significa la altura, la profundidad y la anchura de la gracia del Señor. De manera que un sistema doctrinal, un sistema teológico no puede abarcar la profundidad que representa la gracia de Dios para el hombre. Gloria al Señor. De manera que en el día de hoy haremos un esfuerzo en tratar de comprender más allá de lo que simplemente nosotros podemos alcanzar. La doctrina de la gracia simplemente nos traza alguna pauta para poder comprender mínimamente lo que significa la gracia del Señor. De manera que en muchas ocasiones se aborda la gracia de Dios como todas unas ideas frías, de enseñanzas calculadas, de conceptos teológicos, de interpretaciones hermenéuticas. Pero la Biblia no explica la gracia de Dios. La Biblia simplemente la manifiesta. Gloria al Señor. Y esto es muy importante, porque la gracia de Dios no tiene que ver con un sistema, sino con un carácter divino. Tiene que ver con eso. La Biblia no habla de doctrina de gracia. La Biblia habla del Dios de la gracia. Y nos lo dice en Primera de Pedro, su capítulo 5, su verso 10, por favor, si usted es tan amable. Allí nos habla del Dios de la gracia. No habla de sistema doctrinal, porque una doctrina no puede abarcar, una doctrina no puede contener en su totalidad la anchura y profundidad e impacto, alcance de la gracia del Señor. De manera que el Dios de la gracia, oiga lo que nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Para que cada uno reciba 5:10, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De manera que Dios actúa en su soberanía para salvar, para transformar, para sostener al hombre. De manera que en el día de hoy nosotros queremos salir de este lugar con una idea un poco amplificada. ¿Cuál es la anatomía de la gracia de Dios? ¿Cuál es la anatomía de la gracia de Dios? ¿Cuál es la intrínculo? ¿Qué hay por dentro de la gracia de Dios? La palabra gracia es el concepto griego que se pronuncia como charis o charis. Y esto traducido al español significa favor inmerecido, bondad que no depende de los méritos humanos. ¿Verdad? De manera que la gracia de Dios no es una recompensa por algo que Dios nos otorgue.
Escúchelo bien. Sino que la gracia es un don gratuito que emana no de lo que hacemos, sino del carácter santo de Dios. La gracia no se gana. Dígaselo a su hermano que está a su lado. El apóstol Pablo nos habla a nosotros en el libro de Efesios, su capítulo 2, que por gracia soy que salvo. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo o para salvarse. Solamente disponiendo su corazón para recibir la gracia que no se merece. En el término humano, el hombre trata de merecer. Yo me merezco una buena mujer. Yo me merezco un buen esposo. Yo me merezco un risol. Yo me merezco esto. Y hay algunos que no lo exigen, pero dicen yo me lo merezco. Y muchas veces estamos nosotros en la iglesia aplicando el sistema de la meritocracia. Yo merezco que me den una oportunidad. Yo merezco que me den una posición. Yo merezco que me tomen en cuenta. Yo merezco que me den un reconocimiento. Yo merezco que estar en ese lugar. Yo merezco esto, yo merezco aquello. Nosotros no merecemos nada. Lo único que nosotros merecemos es estar en el infierno. Míreme como usted quiera, no tengo problema con usted. Sí, con toda esa pinta que usted tiene. Ninguno merecíamos estar aquí. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos en Adán. Fuimos desterrados, fuimos separados de la gloria, de la gracia, del favor, del amor, de la misericordia de Dios. Entonces no merecemos nada. Escúchelo bien, no merecemos nada. ¿Por qué? Porque la gracia solo puede operar donde no hay méritos. Vamos, lo voy a repetir de nuevo. La gracia solo puede operar donde no hay méritos. Si te cree meritorio, entonces no merece la gracia. Pero si renuncia a los méritos, entonces, ay Dios mío, será digno de recibir la gracia del Señor. Solamente los quebrantados entienden la gracia de Dios y la abrazan. Aquellos que hemos estado quebrantados en el piso, partido en dos, alaba la gloria del Señor. Que la situación, la crisis, el abandono, la traición nos quebró la vida, el abandono, la infidelidad y cualquier cosa semejante nos partió la vida en dos y caímos postrados que pensábamos que íbamos a perecer. Pero la gracia de Dios nos vio postrados, nos vio partidos, nos vio heridos y se inclinó hacia nosotros, porque la gracia no sube, la gracia baja hacia aquellos que están postrados. Por eso es que la gracia solo puede ser comprendida, entendida por aquellos que han estado quebrados. Quebrados. La gracia solo puede ser comprendida por aquellos que han sido condenados y absueltos por ella. Ay, lo voy a repetir de nuevo. Solamente aquellos que han sido condenados, que se han sentido, aleluya, bajo el juicio de Dios, bajo el juicio del pecado, que han sentido la condenación de su maldad. Mas Dios ha extendido su misericordia, mas Dios ha extendido su gracia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente alguien que se ha sentido condenado por la justicia de Dios puede valorar la gracia de Dios. Solamente los pobres en espíritu pueden agradecer la gracia de Dios. Y cuando hablo de pobres en espíritu, no me estoy refiriendo a nada material, porque ahí la gracia tiene una dinámica interesante. Es que la gracia humilla a los orgullosos, pero exalta a los humildes. Humilla a los orgullosos, porque cuando tú te crees calificado, ella te descalifica. Cuando tú te crees competente, ella te hace sentir que tú eres un incompetente. Cuando tú te crees que te lo mereces, ella te dice tú no mereces nada. Ella te humilla.
pero ella misma te levanta cuando sabemos reconocer. La gracia no tiene que ver con una denominación. La gracia no tiene que ver con un ministerio. La gracia tiene su fuente, Dios mismo. Dios mismo. La palabra de Dios nos habla en el libro de Éxodo capítulo 34, 6. Dice: Jehová grande en misericordia y verdad, el Dios de toda gracia. Y nos dice Primera de Pedro, yo creo que ayer era la cita que nos extraviamos ahorita, Primera de Pedro 5:10, nos habla a nosotros que Dios es la fuente, autor e iniciador de toda gracia. De toda gracia. La gracia no surge en el periodo neotestamentario. La gracia no surge en el Nuevo Testamento. Porque si la gracia solo hubiese operado en el tiempo del Nuevo Testamento, entonces en el Antiguo Testamento el Señor entonces dejó de ser el Dios de la gracia. Y mi Biblia dice que Él no tiene sombra de variación, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gracia no fue un invento teológico ni un concepto doctrinal. La gracia es una de las cualidades, de los atributos que Dios ha manifestado al hombre caído. En la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gracia fluye desde el Padre, se manifiesta en el Hijo y se aplica por medio del Espíritu Santo. Escúchelo bien, en la dinámica de la Trinidad. La gracia fluye del Padre. Y esto lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. La gracia no fluyó de otra área. La misericordia no fluyó de la casa. La misericordia y el amor y la compasión fluyeron directamente del Padre. Del Padre. De manera que la fuente de toda gracia es el Padre. Si tú tienes al Padre, tiene al Hijo. Si tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo. Si lo tiene a los tres, entonces tú tienes al Dios de toda gracia. Vamos, denle un aplauso al Señor. La convicción y la seguridad de nuestra redención y nuestra salvación no descansa en los sentimientos que nosotros podamos tener de querer ser salvos. Esto no es del que corre. Esto es del que en Dios tiene misericordia. De manera que nuestra seguridad y convicción de nuestra salvación no descanse en nuestros sentimientos. Sálvame, Señor. Yo quiero ser salvo. Tus sentimientos no te salvan. Mis sentimientos no me salvan. Es la gracia de Dios la que me salva. Vamos, por favor, alguien entienda esto. De modo que nuestra seguridad eterna descansa no en nuestros sentimientos, sino en el carácter constante, permanente, perseverante de Dios en querer favorecer nuestra vida. Dios es constante en querernos bendecir, mostrar su amor, mostrar su gracia. El detalle está en la actitud de nuestra vida frente a ese Dios de toda gracia. La manifestación de la gracia de Dios de manera suprema está en Cristo. Está en Cristo. Y quien mejor lo describe es Juan, cuando habla y dice: y vimos su gloria. Juan capítulo 1 versículo 14 hasta el 17. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Él pudo apreciar en Cristo que Cristo era el dispensario perfecto, era el dispensario especial de Dios para manifestar la gracia del Señor. Jesús es la encarnación
viva de la gracia del Señor. El que tiene a Cristo no está en desgracia. Vamos. El que está en Cristo está en la plenitud de la gracia de Dios. No, usted tiene que agarrar esto hoy aquí. En esta mañana yo quiero amplificar tu entendimiento, porque yo necesito que usted salga de aquí, repito, como un hombre lleno y una mujer llena de la gracia de Dios, y no como un desgraciado y una desgraciada que desconoce el poder de la gracia de Dios sobre su vida. Escúchelo bien. Cristo es la encarnación viva de la gracia de Dios. La cruz no solo es justicia, también fue el medio de expresión de la gracia de Dios. Porque cuando a Cristo le dicen: si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo, y sálvanos a nosotros. Pero precisamente esa escena sacrificial era la expresión genuina de su amor por aquellos que lo estaban vituperando. Por eso que Cristo expresa y dice: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Y añado yo, ni lo que dicen. Hay gente que está hablando lo que no entiende. Hay gente que dice lo que no comprende. Hay gente que está predicando de lo que no está viviendo. Hay gente que andan como que no están experimentando la realidad de Cristo en su vida. Están viviendo una doctrina fría y no una realidad viva de Cristo en ellos. La obra de la gracia de Dios es poderosa. La obra de la gracia de Dios es poderosa. ¿Alguien está aquí? La obra de la gracia inicia llamándonos. La gracia nos llama. Escúcheme bien. Segunda de Timoteo capítulo 1, su verso 9. La gracia es la que nos escoge, es la que nos elige, es la que nos selecciona, es la que nos aparta, es la que nos entrecoge entre muchos la gracia de Dios. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento como santo, no conforme a nuestras obras, que no eran nada buenas, sino según el propósito de quién, de él, suyo, y la gracia. Ay, Dios mío. Y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo. La mayor expresión, la expresión perfecta, exacta, precisa y plena de la gracia de Dios. Cristo. Cristo nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de tú caer en desgracia, ya había gracia dispuesta para ti. Vamos, por favor. Antes de tú sentirte perdido, ya había una gracia disponible. ¿Alguien me sigue? La obra de la gracia nos regenera. ¿No qué? Nos regenera. Capítulo 3, versículo 5 del libro de Tito. La gracia de Dios es aplicada por el Espíritu Santo en nuestra vida. La gracia de Dios es aplicada a nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien hace real la gracia de Dios en nosotros. Dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación ¿de quién? En el Espíritu Santo. La obra de la gracia es la que nos justifica, conforme a Romanos capítulo 3, versículo 24. Usted no es justificado en la presencia de Dios por su tiempo en el Evangelio.
Hay gente que tiene muchos años en la iglesia y están más perdidos que muchos que están afuera. La Biblia dice siendo justificado gratuitamente, porque no hay forma, no hay manera de cómo pagar la fianza divina que Dios ha demandado. No hay manera de cómo pagar los honorarios de Dios. No hay forma de cómo resarcir la afrenta divina. No hay forma de cómo arreglar el tollo que se hizo en el Edén. Una de las obras de la gracia es que la gracia nos adopta. Ay, Dios mío. Nos adopta. Muchos de nosotros hemos sufrido de falta de identidad. Muchos de nosotros hemos crecido sin maternidad y sin paternidad. Muchos de nosotros hemos crecido huérfanos. Hemos crecido. Sin embargo, la gracia de Dios es tan especial que ella, a los que están en Cristo Jesús, no lo deja huérfano, sino que lo adopta. Dios mío. Lo adopta. Por eso dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo, la gracia de Dios te va a recoger. Sufrí de un déficit de esa figura paterna. Sufrí de un vacío de no tener un padre al lado mío. Hasta que conocí la gracia del Señor. Hasta que conocí al Padre de las luces. Hasta que conocí al Padre eterno. Hasta que conocí la fuente de todo sustento. Efesios su capítulo 1, su versos 5 y 6. Gloria al Señor. ¿Me sigue? En amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de ¿quién? Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo, y por el cual existe todo, y por el cual se sustenta todo. Cristo. Gloria al Señor. Somos salvos, porque no somos salvos porque cambiamos. Somos salvos porque la gracia nos cambió. Vamos, por favor. No somos salvos porque cambiamos. Hay gente que se convierte pero nunca cambia. Hay gente que se convence pero nunca permiten que la obra de Cristo lo transforme. Hay gente que han cambiado de forma pero no de fondo. Hay gente que han cambiado la forma de vestir pero no su sucio corazón. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que han aprendido hábitos religiosos pero no han cambiado su naturaleza. Alaba la gloria de Dios.